También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después de juntarlo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzarle sus pies. Y traer becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mire, hermano y amigo, qué parábola tan hermosa, qué aplicaciones tan grandes que hay, qué estudio tan maravilloso, qué ejemplo tan grande que hay en esta mañana para cada una de nuestras vidas y nuestras familias. Pudiésemos aplicar algunas cosas de esta parábola y decir algunos ejemplos y representarlos también. Podemos decir en esta mañana que el padre de esta parábola representa a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Eterno. En otras palabras, a Dios. La casa que dice él es la morada en Dios, el morar en Dios. La casa que él está diciendo, que dice la parábola, en la casa de mi padre muchos jornaleros comen mejor, representa los que viven en el redil de Dios, representan los que viven en las moradas de Dios, también como dice el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que esto lo podemos representar la morada de Dios, la bendición de morar en los contornos, si se puede decir, o en las partes de Dios. Y el hijo pródigo representa a toda la humanidad perdida. Amén. Entonces, estas aplicaciones las podemos traer, hermanos. Ese hijo pródigo que representa a la humanidad, dice que se dejó llenar de malos pensamientos. ¿Se dejó llenar de malos qué? Deseos. Se dejó engañar de sus pensamientos, se dejó engañar de sus malos deseos. Y dijo, voy a gastarme todo. Pidió su herencia y dice esta parábola que él se fue y vivió perdidamente. Entonces este hijo representa a esa humanidad que se aparta de los caminos de Dios. Este hijo representa a la humanidad que quiere vivir perdidamente y que piensa a veces que la bendición que tiene la puede ir a vivir en el mundo, y vemos, hermanos, las consecuencias tan trágicas y tan lamentables de alejarnos de Dios. Eso es lo que la parábola quiere decir. Es lamentable porque si usted estudia, de pronto aquí por el tiempo no podemos estudiar bien todos los versículos,
Pero si usted estudia, el hijo pródigo está diciendo que en la casa de Dios se vive bien. Y eso es verdad. Con Dios se vive bien. Con Dios usted tiene una familia bendecida, usted tiene unos hijos bendecidos, usted tiene un hogar exitoso. Con Dios, cuando usted vive con Dios, hermano, usted tiene una buena economía. Y amigo, no le falta nada, porque eso dice la palabra de Dios. Y por eso se escribe esta parábola. Entonces dice que el hijo se fue a gastar, a derrochar. Eso quiere decir vivir perdidamente, fornicación, adulterio, en mentira, en la droga, en el trago, tomando, fumando. Él vivió una vida derrochada, perdida. Y usted, amigo y hermano que es inteligente, usted ve que una persona que vive perdidamente, vive lastimosamente en desgracia, vive arruinada. Y eso es lo que quiere decir el versículo 15. Dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos. Imagínense, después de que gastó todo, fue a buscar el apoyo, no de Dios, sino que primeramente buscó cuál es el apoyo, el de una persona. Y eso es lo que nosotros a veces hacemos, tomamos esa equivocación, buscamos el apoyo de personas que quizás ni tienen a Dios y esas personas no nos pagan bien, ni siquiera nos ayudan. Dice que se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos y mire lo que dice esa parábola, dice, y deseaba llenarse con las algarrobas, con la comida que le daban a los cerdos, a los marranos, imagínese usted. Esa es la condición del hombre que se aparta y se aleja de Dios. Después de que está en una mansión, porque la morada aquí representa la mansión en que Dios tiene a sus hijos. Dios nos tiene en una mansión espiritual, hermano y amigo, yo se lo puedo decir. Yo nací en un hogar cristiano, llevo más de 20 años de pastor y nunca me ha faltado nada. Dios nunca me ha desamparado. Nunca me ha acostado ni con mi familia con hambre, pero ¿sabe por qué? Hemos tratado de agradar a Dios y ese es el resultado de vivir en la mansión de Dios. He tenido pruebas como todo humano, he tenido dificultades como todos los humanos los tenemos, pero he vivido en la sombra, he vivido en el redil de Dios, nunca me he apartado de Dios. En los momentos más difíciles de mi vida lo he buscado, he derramado lágrimas, le he pedido que nos ayude y por estar en su redil y por estar en su morada, Dios nunca nos ha desamparado. Por eso como pastor y como iglesia que somos, incentivamos a la gente a decir, viva bajo la bendición de Dios, viva en la morada de Dios. Claro que hay unos requisitos. Hace 8 días decíamos las bendiciones de que Dios sea nuestro pastor. Entonces aquí también la parábola está diciendo que después de que él vivía en una condición, ¿cómo? En excelencia, ¿cierto? Una condición de bendición, dice que le tocó irse a arrimar y a comer, deseaba llenarse con la comida de los cerdos. Amén. Entonces cuando el hombre cae en desgracia, porque nosotros muchas personas nos llaman, estamos sufriendo, hay desgracia, vivimos en pecado, estamos arruinados, créame, como pastor, y se lo digo con amor, no es para juzgar, porque antes estamos para ayudarle y eso es lo que vamos a hacer en su vida y en su familia. A eso nos envió Dios y eso estamos haciendo. Primero dándole el consejo para salir de la ruina, para salir de la desesperación, para salir de la crisis en que se encuentra. Lo primero que hace este hombre, dice el versículo 17, ¿qué es lo primero que dice? Y volviendo en sí. Esto significa que reconocer la condición en la que estoy, diciendo, como que se me caiga un velo. Oiga, apartarme de Dios, porque acuérdense que el hijo pródigo lo que hizo fue apartarse de su padre, me ha traído consecuencias lamentables. Vivir lejos de Dios me ha traído a una condición de ruina, porque eso es la humanidad. La humanidad sin Cristo no es nada. Algún estudioso dijo, nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. Eso es una realidad. Su palabra dice que
En vano trabajan los edificadores si Dios no está trabajando con ellos. En vano vela la guardia si Dios no está velando con ellos. Su palabra dice, separados de mí, nada podéis hacer. O sea que nosotros en Dios, hermanos, no podemos. No, porque nosotros Dios nos hizo dependiendo de Él. Si hay personas orgullosas, altivas, dicen, yo no necesito a Dios, créame que yo los he visto alguna vez llegar, pedir perdón, arrodillarse y lamentarse y decir, sí necesito a Dios, porque todos necesitamos a este Padre lleno de amor y misericordia. Entonces, si usted ha vivido perdidamente, si usted ve que su hogar está destruido, sus hijos están arruinados, si usted ve que no hay una economía, si usted ve que nada funciona, necesita volver en sí, como dice el verso 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Busca y que al menos está buscando las cosas de Dios y aún a ellos les llega la misericordia y les llega la bendición. Entonces necesitamos reconocer, porque lo que hizo este hijo pródigo que, como decía en esta mañana, representa a la humanidad, lo primero que él dijo, no, mire la condición, mire cómo está mi familia, mire cómo estoy yo físicamente, porque esta parábola lo representa como alguien arruinado. Y eso es la humanidad, hermano y amigo. Nosotros sin Dios estamos arruinados. Alejados de Él nada podemos hacer. Andamos en desespero, andamos en crisis económica, en crisis física, en una crisis mental, en una sociedad caótica. Pero entonces dice, volviendo en sí, dice, voy a volver. Y lo que Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Necesitamos como humanos, como nación, porque vemos tanta cosa que estamos viviendo a nivel mundial y como nación. Dice que Dios no existe y que no lo necesita. Mire la situación de la humanidad. Necesitamos a Dios, hermanos y amigos. Su familia necesita a Dios. Su vida necesita a Dios. Su hijo necesita a Dios. Yo necesito a Dios. Mi hogar necesita a Dios. Pero necesitamos volvernos como el hijo pródigo que representa a la humanidad. Dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen bien y yo estoy aguantando hambre? Esa hambre no solamente significa una hambre física, sino una hambre espiritual. Hay gente que no tiene paz, hay gente que no es feliz, hay gente que perdió su hogar. En su amor eterno y en su misericordia te deja escuchar este mensaje. Vuelve en sí, vuélvete a Dios, reconócelo que lo necesitas en tu casa, reconócelo que lo necesitas en tu empresa, reconoce lo que lo necesitas en tu negocio, vuelve en sí, piensa, sin Dios no puedo, sin Dios es imposible vivir, sin Dios las cosas no marchan bien. Vuélvase, hermano y amigo, humíllese en la presencia de Dios, búsquelo de nuevo, gloria al Señor, porque eso es lo que dice la parábola. Él fue a buscarlo, ¿cierto? ¿Qué dicen los hermanos que me están oyendo y los amigos? Dice que volviendo a decir, volveré ¿a dónde? A la casa de mi padre, iré a buscarlo y ¿qué voy a hacer? Y le pediré ¿qué? Perdón. Porque hay gente que a veces quiere que Dios le esté rogando. No, nosotros somos los que necesitamos rogarle a Dios. Ir con una actitud como la que fue el hijo pródigo. ¿Con qué actitud fue él? Con una actitud de ¿qué?
de humildad. Voy a decirle a mi padre que ni siquiera me trate como a quién, como a uno de sus hijos, porque yo ya me gasté la herencia, que me trate como a uno de los jornaleros. Imagínense, por eso el que entiende, hermano, que vivir en la casa de Dios es una bendición, que vivir junto a Dios es una bendición. Por eso el salmista decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, porque entendía que al menos en los atrios de Dios o a la puerta de la casa de mi Dios, en cualquier momento se abrían las puertas y se venía la bendición para mi vida. Ellos lo entendían. El hijo pródigo, como una aplicación en esta mañana, también lo entendió. ¿Qué dijo el hijo pródigo? Volveré a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón, voy a ir con actitud de humildad, me voy a humillar, pero lo voy a buscar, porque entendí que sin él no puedo vivir. Entendí que sin él me arruino, porque eso es lo que dice. Imagínense, llegó a una condición de hambre, a una condición de ¿qué? De ruina, a una condición de crisis. Amigo y hermano, esa crisis es la que estamos viviendo ahora en el mundo, ni siquiera solamente en Colombia, en el mundo. Pero a la luz de la palabra vemos el por qué lo estamos viviendo. No es porque Dios no nos ama, no es porque Dios se olvidó de mí, es porque nosotros nos alejamos de este Padre. Así como el hijo se alejó de las moradas de su padre, como se fue a vivir perdidamente, así está la humanidad, alejada de Dios y cada vez va de mal en peor. Entonces la invitación en esta mañana es, volvamos nuestro corazón a Dios, volvamos nuestros pensamientos a Dios, volvámonos en obediencia, hay que obedecer. Hay gente que quiere la bendición de Dios, pero no obedece a Dios. Y una de las del desarrollo de la bendición de Dios es la obediencia. La palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, porque hay gente que piensa, que dice, yo amo a Dios, pero no guarda sus mandamientos. Dios quiere bendecirlo, amigo. Dios quiere bendecir su familia. Se lo digo en el nombre de Jesús. Dios quiere restaurar su hogar. Yo estoy convencido de eso. Dios quiere darle sanidad. Dios quiere darle prosperidad, pero no se la puede dar fuera de sus moradas. Se las va a dar, como decíamos hace 8 días, viviendo en su redil, siendo oveja. Ahí Dios le va a alimentar. Ahí Dios le da un consejo. Ahí Dios le da una salida para su crisis, en las moradas de Él, junto a Él. Y ya para terminar, el tercer punto de este mensaje es el amor eterno de Dios. Ese es el mensaje que quiere dar esta parábola. La misericordia de Dios, la bondad de Dios, que Dios no es como el hombre, que Dios no es de pronto como ese familiar que todos tenemos y que nos juzga y que nos condena porque estamos mal. No, mire, ese Dios lo representa en el versículo 22. Mira lo que dice. Pero el Padre dijo a sus siervos, o vamos a leerlo desde el 21, y él le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero dice la Biblia que el Padre corrió, ¿y qué hizo? ¿Lo juzgó? ¿Lo condenó? ¿Lo rechazó? Amigos, si usted se vuelve a Dios, hay unos brazos abiertos. Aleluya. El corazón de Dios está abierto porque tú eres su hijo. Porque ¿qué padre quiere que sus hijos estén por ahí sufriendo? ¿Qué padre quiere que sus hijos estén aguantando hambre? Ningún padre, ninguna madre. Entonces esta parábola lo que nos está diciendo es lo que Dios hace aquí. Sus brazos abiertos, corrió, abrazó a su hijo y su hijo le estaba diciendo, Padre, ya no soy digno. Y en otras palabras parece que el padre ni le prestaba atención a esas palabras, sino que el padre le estaba diciendo con ese abrazo,
te amo, te perdono, porque lo que hubo ahí fue restauración. ¿Qué más hubo? Perdón, gloria a Dios. Y cuando tú vengas a Dios, no esperes que te vayan a rechazar de gloria. Y también dice, y poner un anillo en su mano y calzarle sus pies. Imagínense, le puso un anillo, le calzó sus pies y hubo fiesta. Dice que hizo matar un becerro como gordo. Entonces dice, porque mi hijo que estaba muerto ha revivido. Este que estaba perdido ha vuelto. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces lo que Dios hace es abrir sus brazos, abrir su corazón, besarte cuando llegas de nuevo. Amén. Recibirte con el mejor vestido, recibirte con una fiesta, hermano, porque Dios sí nos ama. Como decía, no es como esa persona que nos juzga y nos condena porque hemos cometido un pecado, un error, no. Dios dice, no acepto el pecado ni acepto esto, pero si te arrepientes te perdono, te visto de gloria, te recibo en mi casa y hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Imagínese ese amor tan grande que tiene Dios. En vez de rechazarnos, porque la palabra dice que fuimos y gastamos todo, de pronto unos gastaron su juventud, de pronto unos gastaron su economía que le pertenecía a sus hijos y la humanidad nos rechaza, pero este Dios que nos ama con amor eterno, porque su palabra dice, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. O sea, que Dios te está esperando que recapacites, que reacciones, porque hay una fiesta, hermanos. Cuando usted se arrepiente y vuelve a Dios, hay una fiesta. Y quiero decirte, nosotros predicamos que la venida del Señor está cerca. Él vuelve por un pueblo. Él vuelve por una iglesia que se haya arrepentido, sin mancha, sin arruga. Y a esa fiesta Dios te está invitando. Allá no va a poder entrar cosa inmunda. Allá no va a entrar el pecador, dice la Biblia. Pero si vienes a tiempo y te arrepientes, Dios te va a poner un traje con el cual puedas entrar a esa morada celestial. Pero mientras Él viene, te quiere bendecir en esta tierra. Y como lo leíamos ahí, ya están los pasos cómo ser bendecidos por Dios. Con esto termino. Dios te está esperando con los brazos abiertos. Amigo, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Pero no es Él el que va a ir por usted. Somos nosotros que necesitamos venir como hizo el hijo pródigo. Necesito volverme a Dios. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a decirle gracias por tu palabra. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a volver en sí. Ayúdame a traerte a mi casa. No es solamente oír una prédica, es convertirme a Dios y vivir en sus moradas para alcanzar su bendición. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te ruego por esos hermanos, por esos amigos que han oído este mensaje. No sé cuál será su situación en su familia, sus crisis en sus vidas, pero sé que tú les amas demasiado. Sé que tú les estás esperando para que vuelvan a ti, Señor. Sé que esos brazos llenos de amor están extendidos para darles un beso, para abrazarlos, para restaurarlos, Señor, para hacerles matar el mejor becerro y hacer fiesta, porque ellos han vuelto a tu redil, a tu camino. En esta mañana declaro bendición para ellos. Declaro que este mensaje llegue a sus corazones en el nombre de Jesús y se arrepientan y vengan, Señor, a tu casa donde hay multitud de bendiciones. El Señor les bendiga a todos.